Bienvenidos de nuevo a otra entrega más de Hijos de los Días. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente, un año súper ajetreado. Aquí septiembre, ya el mes del estudiante, el mes del maestro, el mes del profesor. Se siente todo con un aire, si querés decirlo, súper volátil, ajetreado. ¿Cómo te sentís vos, Jorge, hoy? Yo, pensando en el clima y pensando en el mes, me siento radial en un sentido. Veo que el invierno se está despidiendo como corresponde, los lapachos florecieron, generaron un hermoso paisaje en los barrios, en las costaneras. Entonces creo que esperamos llegar, ¿no es cierto?, ansiosamente a lo que los jóvenes también están esperando ansiada que llegue, ¿no?, que es la primavera, ¿no?, que traiga buenos vientos y esperanza para todo, ¿no? Sí, bueno, y aquí en el mes de, como decíamos, el mes del estudiante y del maestro, trajimos un estudiante en la emisión pasada y ahora trajimos a un profe en esta emisión, nada más y nada menos que el gran Marcelo Crioca. Bueno, buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Y como decía el profe, la verdad que septiembre trae alegría, trae música, trae mucho sol, estudiantes, propuestas nuevas. A mí me pasó de tener alumnos que dicen, profe, yo empecé a tocar la batería gracias a la estudiantina. No tenía idea de que me gustaba la música y empezamos con el redoblante, con los tontones y me puse a estudiar batería y ahora me encontré la vocación de ser músico, baterista, está ahí en el profesorado de música. Así que creo que eso es buenísimo. Abre puertas, ¿no es cierto?, para que muchos encuentren algo que por ahí tenían guardado, oculto, ¿no es cierto?, un don, un arte. No solo la música, es el arte de imagen. Hay gente que se encarga de desarrollar la parte de imagen, de componer. Capaz dice, yo no toco, pero compongo las canciones. Vestimenta, claro, uniformes, creatividad, lo que tiene que ser también con la presentación de las carrozas que acompañe al lema que ellos utilizan, ¿no es cierto? Bien, creo que los estudiantes se ponen, también es la intención de poner una meta, de trabajar en equipo, de lograr resultados. Así que también coincido completamente, creo que es positivo y bueno, y suma colores a lo que es los estudiantes de Posada, ¿no? Bueno, me gusta que hayan introducido la materia de hoy por ese lado, porque justamente vamos a hablar de la música. Pueden ver acá la pequeña acompañante que trajimos hoy, además del profe, tenemos una invitada que está acá al lado nuestro, una Squire, que fue una guitarra que me compró mi viejo hace ya muchos años, justamente para recordar al personaje que nos atañe hoy, el día 18 de noviembre, un año más del aniversario se cumple del famoso Jimi Hendrix, el Maradona de la guitarra eléctrica. Yo, primero que nada, quería decir que, bueno, hace rato estamos hablando con el profe Crioca para traerlo acá, hemos tocado muchas figuras musicales en este programa y bueno, al fin, dado que se da la oportunidad, un placer tenerlo con nosotros. Cuando te tiré la propuesta, ¿qué es lo primero que te generó el hecho de hablar de este personaje, más o menos? Bueno, en un principio, yo, aparte de ser profe de música y ser el coordinador de las tecnicaturas superiores en la escuela de música, soy productor musical y tuve la posibilidad dentro de la producción musical de trabajar en todos los estilos, desde el rock más pesado hasta la cumbia, el chamamé, todo folclore nacional, norteño. Y a mí algo que me llevó a desarrollar la producción musical es el rock. Porque en el rock, en lo que es el estilo rock, ya sea heavy, progresivo, metal, soft, el rock lleva a posicionarme en un extremo en la parte técnica de la grabación. Porque tenemos amplificadores, tenemos instrumentos a un alto volumen, batería, o sea, hay muchos instrumentos que hay que desarrollar muchas técnicas para llegar a un sonido óptimo. Entonces, cuando Leo me propuso lo de Jimi Hendrix, primero que me trajo un montón de recuerdos, porque yo estudié en Buenos Aires y prácticamente escuchaba todo el tiempo el estilo y estudiamos mucho a Jimi Hendrix por el hecho de que Jimi Hendrix, ahora vamos a hablar un poco, introdujo un estilo único que el estilo no inspiró únicamente de su sonido, porque por ejemplo Eric Clapton es un seguidor nato de Hendrix. Sin embargo, escuchamos a Eric Clapton y no es el sonido roto de Hendrix, pero lo inspiró desde el instrumento, desde las técnicas de escalas, desde eso.
Entonces abrió la cabeza desde muchos lugares, ¿sí? Algo interesante rapidito, antes de después continuar, que me llama la atención, es que Eric Clapton y Hendrix fueron contemporáneos. Y hay muy pocos casos en la historia de nuestra humanidad que decís que hay dos leyendas en lo suyo contemporáneos, como este caso. O sea, en el ámbito del deporte podemos decir Messi, Ronaldo o Federer y Nadal, ¿viste? Pero eso es algo de lo más sorprendente que yo no contextualicé, que justamente que ellos llegaron a compartir escenario juntos en algún momento cuando Hendrix recién empezaba, o inclusive Hendrix llegó a tocar algunos covers que hacía Clapton, de algunos temas de Clapton, que en la época que estaba con Cream. Eso es algo muy, realmente no me dimensiona pensar que esos dos genios compartan un escenario o compartan los mismos lugares donde tocaban. Bueno, yo creo que la música, hay gente que más allá de tener el don, tiene una varita mágica de Dios, de alguien que lo pone en un lugar privilegiado. Lo que pasó con Jimi Hendrix, que si bien él tuvo una infancia muy dura, ¿sí? El padre, dentro de toda esa infancia dura, por algún motivo le regala la guitarra y automáticamente se dieron cuenta que él tenía un don. ¿Y por qué digo que son tocados con una varita mágica? Porque automáticamente él se empezó a cruzar, como por ejemplo con Little Richard o con gente que uno dice... Tina Turner. Claro, por ahí uno dice... Ya empezó a entrar en estudios de grabación en donde en esos estudios había gente muy grosa y habían productores muy grosos. Entonces, más allá del talento, que seguro hay mucha gente con talento, una varita mágica es tenés que estar ahí. Marcelo, te hago una consulta. Vos recién nombraste Little Richard, ¿sí? ¿No es cierto? Fue de alguna manera una apertura muy importante en la vida de la carrera de Jimi Hendrix con relación a su viaje a Londres para abrir su propio grupo y salir, vamos a decir, de las fronteras territoriales que por ahí limitaban su talento o de las oportunidades que él tenía de expresar todo ese estilo musical que después él representa. Claro, lo que pasa es que para esa época lo que estaba de moda o lo que se representaba como rock era el rock and roll. O sea, me parece que él adopta el rock and roll y lo va transformando desde el instrumento. Que eso es algo muy difícil porque podemos transformar un montón de estilos musicales pensando en el estilo en general. Sin embargo, él desde su guitarra y desde su sonido transformó el estilo. Y me decía Leo, y estaría bueno hablar un poco del rock psicodélico. Y él planteó el rock psicodélico no desde la época, desde las sustancias, desde que por ahí se utilizaban drogas para poder entender la música, sino desde el propio sonido. Yo escucho a Jimi Hendrix, yo cierro los ojos, hoy en día, me pongo auriculares. Por ejemplo, uno de los discos que a mí me gusta mucho es Electric Ladyland. El tercero. Y último. Porque yo soy un seguidor de los estudios de Electric Lady. Mira. Y entonces yo cierro el ojo, escucho eso y el sonido del feedback, de la retroalimentación entre la guitarra y el amplificador, el efecto de paneo, el efecto de sonoro de pasar de un lado al otro, que él empezó a jugar con eso. Se escucha... Es rock psicodélico, a mí me traslada a otro lugar. Se escucha mucho en el solo de alrededor de la torre de vigilancia. Bueno, ya... Ahí, cuando se escucha como que pasa de un lado al otro el sonido. Claro, desde la intro ya plantea eso psicodélico. Entonces uno dice, psicodélico, bueno, tenés que, no sé, consumir sustancia para entender. El sonido te lo lleva a ese lugar. Eso tiene que ver, ¿no es cierto?, también con el hecho contemporáneo de la vida, ¿no es cierto?, por ahí de Hendrix, ¿no es cierto? Tiene que ver un poco con la etapa contemporánea que él se desarrolló como persona, ¿no es cierto? Porque por ahí creo que está, o permítanme, creo que está la confusión esa de decir, lo psicodélico, ¿a dónde lo lleva? Al consumo de sustancia de hongo, al consumo de sustancia LSD. No, lo lleva a una época muy particular de la historia norteamericana, ¿no es cierto?, de la famosa contracultura, a donde justamente van haciendo el grupo, ¿no es cierto?, de los hippies, que de alguna manera surgen como un movimiento de contracultura de esa sociedad consumista, también de esa sociedad influenciada por movimientos orientales y también por esa sociedad, ¿no es cierto?, que buscaba una libertad individual y que de alguna manera rechazaba, ¿no es cierto?, lo que ocurría en su país, esa política imperialista y bélica, ¿no es cierto?,
que tenía Estados Unidos con relación al conflicto de Vietnam, ¿no es cierto? Creo que eso fue conformando un grupo que nosotros conocemos hoy como Paz Amor, hagamos el amor y no la guerra, que lo conocemos como un grupo de hippies que se identificó le tomó simbólicamente a Jimi Hendrix como el máximo exponente en el ámbito del arte, de la música, como también como una herramienta de la música de protesta hacia el sistema un poco autoritario que tenía el gobierno en su momento con relación de sacarle un poco la libertad de decisión que tenían los jóvenes y obligarlos a enrolar e ir a una guerra en otro territorio, en otro país totalmente desconocido como es Vietnam, ¿no es cierto? Y no luchar por sus propias libertades. Es un movimiento contracultural y a eso se suma, ¿no es cierto?, que ese entorno de esa comunidad que se forma con el movimiento hippie, también entra lo que vos decís. Por ahí en esa comuna se consumían estas sustancias que la gente, algunos confunden que el arte musical, cuando hablamos de los psicodélicos, estamos hablando de eso y no estamos hablando de la técnica, del instrumento, de la guitarra o de la capacidad que tenía Jimi Hendrix en todo lo que es la etapa musical, ¿no es cierto? Bueno, vos mencionás algo que justo cuando vos hablás de sonido, distorsión, ¿no es cierto?, me recordaba particularmente cuando él asiste al festival de Woodstock. De Woodstock. Toca el himno estadounidense, ¿no es cierto? Le hace de una manera muy extrovertido, ¿no? Porque ahí lo que él quiere dar un mensaje de justamente cómo está distorsionado este símbolo nacional por todas las guerras que hay, que justamente representa esos sonidos de bomba a través de las distorsiones, la palanca. Sí. Claro, importantísimo. Eso creo que querías decir. Exactamente, voy a eso. Y ahí si lo escuchamos no lo entendemos, pero en ese contexto era muy fuerte cerrar Acá, por ejemplo, yo creo que cuando yo pienso en el año 69 en Estados Unidos y en ese festival, me trae también después del 75 acá con Sui Generis, con León Gieco, con un montón de cosas en donde el contexto era parecido. Algo parecido, ¿no es cierto? Y algo muy similar que se ve y a donde el arte, la música en este caso, va de alguna manera surgiendo, ¿no es cierto?, como un movimiento espontáneo a donde trata de contrarrestar esas políticas autoritarias, totalitarias, ¿no es cierto?, a donde suprimen determinadas libertades, justamente lo que vos mencionás. Va surgiendo Spinetta, ¿no es cierto?, Papo, bueno, que surgen como grupos justamente que se levantan. En el caso de la Argentina, si lo trasladamos ese escenario en contexto para entender, ¿no es cierto?, desde la música al arte, surgen en contraposición de la libertad de prensa, en contraposición a la represión, a la falta de libertad que tenían por ahí los jóvenes en otras partes del mundo, y que por ahí en Estados Unidos muchas veces los jóvenes encontraban en las plazas para reunirse, en los bares y escuchar estos estilos de música, ¿no es cierto? En Argentina se da en ese contexto de represión cultural y de pérdida de censura, ¿no es cierto? La libertad, ¿no? Que simboliza, vos no sé, vos me dijiste que estudiaste en Buenos Aires, ¿no? Que deja signos culturales, ¿no es cierto? Sí. Ropas coloridas, usar el pelo largo. A mí eso me llama mucho la atención de Hendrix, cómo vestía él, el hecho, no solo los colores, parecía como muy reminiscente a la era clásica, a Mozart. Eso es algo que siempre me llamó la atención de él. O sea, de ahí venía más o menos también algo de inspiración de él también. Claro, sin embargo, hoy en día, vos querés visualizar o establecer una imagen de músico de los 70 y es Hendrix. 60. En su ropa, es así. Sí. Bueno, volviendo un poco a lo que decía el profe también, esto es una apreciación personal, es algo que yo siempre lo digo igual, pero en esa época, en plena guerra de Vietnam, era heavy la calle en Estados Unidos, o sea, más allá de que no tenían que no había libertad de expresión y todo, era muy heavy andar por ahí. Sin embargo, el festival no se hizo con ese fin. Woodstock
no sé si lo nombro bien, es una ciudad cerca de Nueva York y en realidad la palabra y la cultura de la ciudad es muy del ambiente folk. Lo que pasó es que se juntaron un grupo de personas que eran productores musicales, empresarios y armaron el festival. Y claro, a los artistas que convocaron era imposible que no vaya hacia ese lugar. En un momento a Bob Dylan le preguntan por qué él tocó las canciones que tocó y todo eso. Y dijo, ¿y cómo si en el contexto que estamos, cómo no lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces se terminó yendo para ese lugar y se estableció como un punto de partida y fue emblemático por eso. Claro. No esperaban la cantidad de gente que iban a ir. O sea, el sonido, yo que vengo de la parte del sonido, el sonido era... no sé, era para, no sé, 40.000, 30.000 personas, 20.000 personas. Eran 600.000. No se entendía nada, o sea, era algo muy loco, ¿sí? Entonces fue emblemático desde ese punto, ¿no? ¿Cómo se sumaron tantos artistas? De Who, Johnny Mitch, el Carlos Santana, así... Es que lo que pasa es que era un circuito. En ese momento era un circuito. Un boca a boca como los redonditos de ricota. Sí, es así. Bueno, acá los festivales en el 76, 75 también pasó eso, fue de ahí. Pasó eso también. Y yo, fue boca a boca, un circuito comunicacional de apoyo de personas que incluso querían estar ahí, no querían perderse de ese entorno. Tenían algo para decir. Sí. Yo creo que cada artista, así como en Estados Unidos, acá en Argentina, tenían algo para decir y lo querían decir. Obviamente, ¿quién no iba ni a tocar una canción, no sé, frívola o comercial ahí? Tenían que tirar data, ¿no? Desde lo musical y desde la letra. Lo mismo pasó acá. Entonces, bueno, creo que fue importante el festival desde ese lugar y, como dijo el profe, de contracultura total, porque no estamos de acuerdo con lo que está pasando, era militarizado al 100%, y los jóvenes querían otra cosa, querían estudiar, querían hacer arte. Y entonces creo que no, es también como para contextualizar, ¿no es cierto? Porque en diferentes puntos, yo siempre le digo a Leo, el arte, la literatura, la pintura, los cómics, tienen que ser, vamos a decir, motivadores de cambio o también motivadores de reclamo, de denuncia de las cosas que muchas veces en la sociedad se institucionalizan, pero que no hacen al progreso o que no hacen a la armonía y a la libertad de una sociedad o de una comunidad. Que eso pasaba a nivel mundial. No solamente en Estados Unidos con el tema de directamente no preguntarle al joven, sino directamente, ¿no es cierto?, incorporarlo al ejército, que muchos, para no ser incorporados al ejército, pasaban a la clandestinidad o se iban al exilio, sino también estábamos en una época donde ocurre en Europa el famoso Mayo francés, en Argentina que se da el famoso golpe de Estado, ¿no es cierto?, con lo que se conoce el proceso de Onganía, intervención de las universidades. Bastones largos. La noche de los bastones largos y sobre todo estos conciertos, ¿no es cierto?, estos conciertos que se dan en diferentes escenarios, en un sótano, en un bar, en una cancha, eran controlados por sistemas rígidos de militarización y de inteligencia. Entonces, como decir, esos festivales se tenía que decir algo. Sí. Y aparte, no solamente el circuito de los artistas importantes que estaban ahí, sino también el público estaba esperando que digan algo. Tal cual. Alguien espera a través de la música, muchas veces a través de una pintura o a través de un cómic, que alguien se pueda revelar sobre algo que asfixia a una sociedad. Yo creo que eso es... Tal cual. Bueno, yo soy acá en nuestro país, soy muy crítico de eso. Por ejemplo, hubieron muchos artistas que no voy a nombrar, pero se exiliaron en esa época. Se exiliaron a Europa y volvieron como héroes. Pero ¿y los que quedaron acá? Exactamente. Que cantaban acá. Los dinosaurios nos siguen pegando abajo. Y entonces, ¿qué son ellos acá? Entonces, bueno, me parece que por ahí, uniendo un poco las dos historias, creo que lo importante, como dijo el profe, es decir algo para que haya un cambio. Y creo que el festival fue de gran impacto por la cantidad de gente, por el desarrollo artístico. Un poco esa es la sensación que percibiste vos que venís del área, ¿no es cierto?, de la música, ¿no es cierto?, que sos un profesional, que trabajás con los chicos en el escenario.
porque sabemos una particularidad, ¿no es cierto?, que lo hablábamos hoy fuera del programa, que Jimi Hendrix era una persona que tocaba tanto con la derecha como la izquierda. Era una persona que cuando empezó a subir en los escenarios fue creando un estilo propio, empezó a tocar con la guitarra a sus espaldas, con los dientes. El que ya tocaba. Sí. Cómo es cuando él rompe el escenario y cierra prendiendo fuego su... Eso fue, digamos, el primer recital de él en Estados Unidos. Ese fue su ingreso, que fue el Monterrey. Exactamente, fue el Monterrey. Bueno, hablando un poco de tecnología y de grabación, hasta los 70 era 100% musical. Uno no apreciaba el sonido. Hasta el día de hoy uno trata por ahí, está escuchando alguna obra y trata de identificar de una manera qué es lo que está sonando, porque en esa época no había tecnología. A partir de los 80 que se hizo lo que es el hi-fi, el high quality, en donde ya empezó a sonar todo mejor, pero ahí ya no era solo música, ya era tecnología y algo de música, ¿sí? Todos los temas de los 80 que nos gustan tanto suenan tan bien y se reproducen bien en todos los lugares por la tecnología que había. Entonces esa época se representaba en el vivo. Bob Dylan, Eric Clapton, B.B. King, Jimi Hendrix eran artistas del vivo. Lo lindo era ir a verlo, no era escuchar por ahí un disco. Claro. Entonces, claro, a eso empezó a sumar un show increíble que para la época era, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás quemando la guitarra? ¿Cómo estás rompiendo? Entonces era todo psicodélico. O sea, más allá del estilo, era todo. Escuchar esos sonidos que por ahí hoy nosotros acá, que el que no del estilo escucha y dice, uy, está acoplando el micrófono, está acoplando la guitarra. Él hacía un arte de eso. Claro. Entonces me parece que era un buen showman también, más allá de lo musical. Entendía el estilo, tenía la capacidad de hacer lo que él quería. Entonces me parece que va por ese lado. Va por el lado de brindar algo en vivo, un show. Hay dos particularidades que quiero rescatar de él. Vamos después con la segunda, espero que me alcance el tiempo para mencionarla, pero voy con la primera. Es un gran versionador de canciones, o versionador de varias cosas, porque él no fue el primero en haber tocado con los dientes, ya lo había sacado de otros artistas. Y hoy mencioné una canción, All Along the Watchtower, o Alrededor de la Torre de Vigilancia, que es una canción de Dylan, y que el propio Dylan dijo que, sí. Que el propio Dylan dijo, la hizo suya, y después no solo lo dijo, sino que él, a partir de la reversión de Hendrix, él empieza a tocarla con los arreglos de Hendrix. Claro, dijo mucho mejor que la versión que yo hice. Sí, tal cual. Que eso, y es muy interesante eso también reconocer. Lo segundo que quiero rescatar también es que el hecho de él, a pesar de su color de raza, llega a todos los estratos. Eso es algo muy... No sé si me hiciste así, no sé si es eso, es otra cosa que quería... No, es eso porque... Llega a todos los estratos. Estudiando la biografía de vida de él, sus estilos musicales, justamente vieron que siempre uno tiene un ídolo que inspira, vamos a decir. Él se sentía inspirado por Elvis Presley. Sí. Y todos dicen que él era el rey del rock negro, por su descendencia afroamericana, ¿no es cierto? Y aún así, él llegó a todos los estratos. O sea, no tuvo límite, porque recordemos nosotros que nuestra sociedad muchas veces establece un límite en diferentes escenarios, o no solo en diferentes escenarios, sino también en las producciones musicales, pero él creo que rompió esas barreras, pese a que de alguna manera en esa sociedad todavía no estaba muy... No, y era muy jodido. Era una sociedad muy abierta, muy tolerante, o sea, muy pluralista. Hay algunos, así entre las cosas que hablan, que los propios Panteras Negras se acercaron a él y le pidieron que haga un concierto en Harlem, cosa que nunca hizo, digamos, nunca. Él siempre llegó a tener, digamos, respeto hacia esa organización, pero no ya una cercanía. O sea, lo cual era muy, muy, muy difícil para la época encontrar un equilibrio en una sociedad tan dividida como estaba. Es una sociedad dividida incluso hoy. Más allá de los cambios que se han dado en la tecnología, en Estados Unidos particularmente, la sociedad sigue teniendo esas divisiones, ¿no es cierto? Que por ahí, de repente, ¿no es cierto? Tiene sus ciclos. Sí.
Pero era más dividido la cosa, yo creo, en esa época, tal vez porque hoy en día podés decir, no, pero hay muchos latinos que votan por el Partido Republicano, ¿entendés? Antes como que eso, vos decís, no. Era inaceptable, era pesado. Eso es lo que te quiere sí. decir. La barrera era bien marcada. Bien marcada. Ahora vamos a decir, más que transgresiones, hay cosas que, como vos decís, son aceptables. Sí. La gente va aceptando determinados cambios, pero sigue teniendo, vamos a decir, un sesgo de conservadurismo, ¿no? ¿Qué vos contáis qué te dice tu machete, profe? No, también para rescatar algo, yo que vengo de la parte de producción, uno está acostumbrado a analizar discos, ¿no? Tal disco, quién es el artista, bueno, y quién fue el productor musical, y fue fulano, fue mengano, y capaz que si uno conoce al productor, con razón usó estos sonidos, bueno. Hendrix era su propio productor y era extremadamente meticuloso, peleaba con el bajista, peleaba con... Dice que... Primero que es como Charlie, yo estudié en Texon y uno de mis profesores fue Mario Breuer, que grabó los discos de Charlie, grabó Spinetta, grabó un montón de cosas, y Mario me contaba que Charlie entraba a las 6 de la mañana y salía a las 2 de la mañana. Sí. Sin parar, o sea, vos tenías que estar... Primero que tenía que estar a la altura de lo que él te pedía, de lo que te pedía. Hay unos videos ahí de Charlie y Mario donde está Samalea, qué sé yo, y Charlie le dice, porque tenés que hacer tutá, qué sé yo. Y me contaba Mario que eso ya eran a las 3 de la mañana, después de estar de las 7 de la mañana tocando la misma canción. Bueno, y Hendrix lo mismo. Sí. Era extremadamente, y ya con la cabeza... Porque eso que nosotros escuchamos de que el paneo se mueve de un lado para el otro, que utiliza recursos como el feedback, ¿no? El acople entre la guitarra, es muy creativo eso. Y lograr eso, uno de los ingenieros es Eddie Kramer, que Eddie Kramer es uno de los legendarios, y fue también el coproductor, porque Hendrix le decía, mira, yo quiero que pase esto. Hendrix no sabía cómo replicarlo o cómo grabarlo, entonces el ingeniero... tenía la idea como para transmitirle al ingeniero, yo quiero esto. Él no leía partituras, por eso era más... Entonces, claro, el ingeniero tenía que encontrar la manera con la técnica que tenía de transcribirlo, cómo quería que él suene. Ahora como productor, porque él abrió su propio estudio. Sí, creo que en propia producción, pero ya casi... Al final de la etapa de Jimi Hendrix, vamos a decir, porque creo que fue a finales del 1969, 1970 que él decía abrir su propia producción, tener su propio estudio, y es más como que de alguna manera él pensaba abocarse y dedicarse a eso, más que salir al escenario a tocar, era el sueño de él, claro. Vamos a decir, su carrera. Es que como hablamos hoy, yo creo que él era, más allá de lo virtuoso en la guitarra, todo era un gran productor. Así como influyó, bueno, Clapton, Prince, por ejemplo, Prince, prácticamente todo su disco grabó en Electric Lady. Sí. Otro obsesivo. Bueno, y una de las ingenieras de grabación, que fue una mujer de Prince, que era Silvia Massey. Ella cuenta que todo el tiempo hablaba de Hendrix, todo el tiempo, cualquier cosa era Hendrix, desde arreglo de bajo, arreglo de guitarra. Y yo creo que sí era un gran productor. Más allá de lo virtuoso de la música, todo tenía ideas para continuar un montón de cosas, ¿no? Perdón, usted habló, profe, hoy de que por ahí le inspiraba mucho a Elvis Presley. Él se empezó a cruzar en Capitol Records, uno de los estudios legendarios de Nueva York, con Elvis Presley, con los productores. Entonces, todo el tiempo, como dije hoy, era un ecosistema de gente muy grosa. Eso hay que rescatar rapidito antes de hacerte la palabra, Jorge, que así como hay mitos como hablar de Napoleón era petizo, después otro que podríamos atribuirlo a Hendrix, su carrera musical fue corta. No, los 4 años fueron de Jimi Hendrix Experience. Pero antes de eso se cruzó con un montón de artistas y tocó para ellos. Tocó para Little Richard, mencionaban, tocó para The Animals, tocó para Tina, mencionábamos. Por eso, o sea, él desde los 12 años, 15 años, si no me equivoco, me pueden corregir, que empieza a tocar ya grande. Creo que practicaba 8 a 12 horas al día, igual devastador me parece. Pero él ya de los 22 años, 20 años ya estaba curtiéndose en escenarios con este ecosistema que menciona el profe. Claro, eso es importante, ¿no es cierto? Porque le da trascendencia a él y creo que le va abriendo la puerta.
como también vos mencionaste algo, Leo, esa la cuestión, vamos a decir, el personaje, ¿no es cierto? Una carrera que va entre, más o menos podríamos decir, por ponerle fecha, entre el 67 al 70, a donde logra, vamos a decir, tener todo un crecimiento exponencial, llegar a un cenit, y donde nosotros vemos que la figura, el gran Jimi Hendrix, desaparece, va. Sí. Incluso fíjense, porque si bien él logra ser un ícono de representación, vamos a decir, para el sector de la contracultura norteamericana, particularmente con el movimiento hippie de ese periodo, pero también es cierto que este movimiento que se identifica a él, a posteriores, cuando él fallece en 1970, también ese grupo es como que se va escindiendo. O sea, es algo para mí, ¿viste? Es que, sí, 1970 no solo fue el año que falleció Jimmy, sino que fue el año que se separaron los Beatles. O sea, me imagino lo que habrá sido para toda esa gente, digamos, perder a esos ídolos. A dos grandes, vamos a decir, grupos, ¿no es cierto?, por un lado, y yo vuelvo a lo que quería decir hoy. Ajá. Y la pregunta es para el especialista, ¿no es cierto? ¿Podemos buscar un músico nuestro? Sabemos que hay músicos nuestros, usted hoy mencionó León Gieco, Spinetta, Papo. ¿Cuáles de esos estilos se identifica más con Jimi Hendrix, de lo nuestro? Así pensando rápido, a mí de Hendrix me gustan las dos cosas. Me gusta que sea completamente agresivo, con mucha distorsión, creando efectos, pero me gustan muchas cosas limpias también. Y así, pensando rápido, me gustaría hacer una mezcla de Papo con David Lebón. David Lebón en la época de Serú Girán. La parte limpia de David Lebón, pero también con mucho overdrive y distorsión. Y la parte de Papo un poco más desprolija, en que no importa si satura, si acopla, yo toco igual. Entonces, por ahí sumaría esas dos cosas. Me gustan las dos cuestiones. Moyo también va por ese lado, ¿sí? Y bueno, lo importante también lo que decía el profe es que marcó un estilo. O sea, hoy podemos cerrar el ojo, escuchar, y capaz no es Jimi Hendrix, y dice, mirá lo que tiene de Hendrix, el sonido, mirá la escala. John Mayer, John Frusciante, hay muchos que... John Mayer me gusta mucho. Y aparte es como, retomando un poco lo que dijo Leo hoy, no me voy a acordar los nombres todos, no pasa nada. No me pidan que me recuerden los nombres todos, pero entró en esa generación de grandes artistas que en un lapso de 27 años nos dejan. Nos deja todo el arte, todo su estilo, toda esa impronta en el escenario, en su estilo de cómo tocar una guitarra, en esas capacidades que uno dice, ¿será que podremos en el tiempo volver a tener una persona con esas características en los escenarios? Nos deja con 27 años, ¿no? El grupo de los 27. El grupo de los 27, exactamente, sí. ¿no es cierto? Bueno, pero volviendo a lo que hablábamos hoy, profe, y dice Leo, John Mayer, a mí me encanta John Mayer, pero falta el escenario que tenía. No. O sea, me encanta lo musical, la producción en estudio, lo virtuoso que hay en la guitarra, pero está faltando esa parte. No solo el prender fuego la guitarra, sino la imagen. O sea, me parece que era un artista completo desde esos lugares, ¿no? Y la llegada, ¿no? Porque de alguna manera tiene llegada en el festival cuando él toca. Él le hizo esperar a su público. Ah, sí. Lo hizo esperar y el público estaba esperando que él termine de cerrar el festival. El cartel decía 3 días, Hendrix tocó el 4º día a las 8 de la mañana. Sí. Qué loco, Imaginá la agenda a esa hora, el 4º día. Imaginar lo que es eso, ¿no es cierto? De saber que esperan, y creo que la gente que esperó, que vivió ese momento, valió la pena, ¿no es cierto? Porque ahí mostró todo un esplendor que lo marcó a él como un ícono. O sea, ya venía siendo uno de los mejores músicos, uno de los mejores guitarristas, mejor pago. Claro. Pero creo que ahí marcó un ícono que cierra, vamos a decir, uno podría decir anticipadamente su carrera, ¿no es cierto? Porque después al poco tiempo en Londres, ¿no es cierto?, vamos a tener la noticia que
un 18 de septiembre, ¿no? Sí, fallece. De 1970 fallece, ¿no es cierto? ¿Algo más que quieran agregar? No sé. Varias cosas, no, simplemente hablando del festival y resaltando un poco lo que hoy decíamos, son puntos mágicos, lugares que por algún motivo se dieron, se tuvieron que dar, ya sea por una necesidad política, social, pero yo que vengo de la parte de la producción, por ejemplo, estaba estudiando un poco sobre el festival y entre los organizadores, John Roberts, Joel Rosenman y en este caso Archie Kornfeld, que era ejecutivo de Capitol Records. O sea, uno de los organizadores era dueño de uno de los mejores estudios ahí. Entonces, claro, ahí el tipo estaba rodeado de todo ese ecosistema que estábamos hablando hoy, conocía a todos. Y post-festival, me imagino que lo que habrá hecho es, vení Jimmy, vení Bob Dylan, vení... O sea, me parece que el festival no solo inspiró al público, no solo le dio una respuesta, no solo puso en palabras lo que el público quería decir, sino que abrió el panorama para que se expanda en lo que es el arte de la música. Algo rapidito que cuando él habló me remitió nuestra Revolución de Mayo, porque el hecho, viste, que había todo un ecosistema también de personas, inclusive de recorrido, o sea, como las reuniones en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, viste, que hacían, viste, como que entre todos ellos se conocían. Y digamos un capital simbólico, ¿viste? Por eso... Un capital simbólico muy importante, porque a donde vos tenés todo un grupo social de diferentes personalidades que conviven dentro de un circuito de la música, que están ahí y que de alguna manera, creo yo que en cualquier lugar que te pase eso, ya sean en una parte de cuando vos estás hablando de arte, cuando estás hablando de pintura, en este caso de música, te abre todo un escenario que genera todo un compromiso y que abre las puertas a muchas personas. Tal cual, bueno. Y más cuando tenés un público que responde también. Ahí ves que... Sí. Yo tuve la suerte de pasar un tiempo en Melopea, que es el estudio de Lito Nevia, en Buenos Aires. Y Mario Sobrino, que es el ingeniero, la mano derecha de Lito Nevia de toda la vida del estudio, hablamos un poco de esto y yo le decía a Mario, que es una persona más grande que yo, le decía, Mario, ¿vos te imaginás lo que fue en La Perla de Once? El bar, donde todos estos músicos de Tanguito, Lito Nevia, Charlie, Nito Mestre, terminaban todas las 5 de la mañana ahí, de lo que se hablaba, de lo que tocaban. Bueno, por eso de la anécdota tan importante del baño, ¿no? Cuando dicen que Tanguito estaba componiendo la balsa. Y eso era en cada esquina, era en cada noche, que hablaban de sus composiciones, de su música. Y volviendo a lo de Jimi Hendrix, yo me imagino que pasó algo parecido. Ya sea en Capitol Records, o ya sea en un bar, o ya sea en un festival, se encontraban hitos de la historia de la música y bueno, compartieron un montón de cosas. Muchas gracias, profe. Por favor, gracias a ustedes. Gracias, Marcelo. Gracias. Un gustazo compartir el programa de Hijo de los Días con vos y con Leo acá. La verdad que entramos un excelente mes, todo lo que es la primavera, todo lo que es el mes de septiembre, hablando de justamente lo que siempre tiene que transgredir en la sociedad, la música, el arte. Del arte, tal cual, tal cual. Estamos viendo, gente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.